Hola mis apreciados oyentes y hermanos en la fe, que Dios nos bendiga grandemente. Hoy 2 de junio, por la gracia del Señor, estamos listos una vez más para dar lectura de esperanza a tu vida. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 13. Dice las Sagradas Escrituras: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En el transcurso de la historia se nos enseña que en las diferentes culturas hay diferentes maneras y procedimientos para realizar los matrimonios. Por ejemplo, suele contarse el caso de estas personas que se les ha llamado casamenteras. En este lugar en España, precisamente, nosotros habremos escuchado de la obra de La Celestina, escrita por Fernando Rojas en el año 1499, en donde se relata una mujer, precisamente la Celestina o alcahuete, que se encarga, entre otras cosas, de las que no vienen al caso en este momento, se encarga de servir como de intermediaria y a veces hasta de encubridora de las relaciones sentimentales, amorosas. En otras culturas, por ejemplo, como en las asiáticas, los matrimonios se hacían por el proceso de casamenteras también, es decir, son matrimonios concertados y tenían como función servir de unión entre la familia del novio y la de la novia y llevar a cabo todos los trámites y los pasos requeridos. Es obvio que ellos cobraban o ellas cobraban por esos servicios que ofrecían. Las casamenteras en los países asiáticos tenían un gran prestigio y ellas, para distinguirse de entre otras y que la gente supiera en claro que ellas eran casamenteras, se vestían con colores llamativos y generalmente en su maquillaje dice que usaban un lunar, se hacían un lunar sobre los labios en la parte derecha. Bueno, ellos, aparte de realizar los trámites, trataban de andar controlando y chequeando la manera de ser de los jóvenes, sus características, para identificar qué parejas eran compatibles. En el lado de África, bueno, ahí es bastante complicado, porque en relación a los procesos de matrimonio, ahí son muy variados, desde los monógamos hasta la poligamia, y también depende de la religión que profesen ellos y también de la etnia, porque hay etnias que no importa el país de África donde viven, pero si pertenece a la misma etnia, conservan los mismos patrones en cuanto al procedimiento para los matrimonios. En el caso de Latinoamérica, pues ya nosotros estamos más familiarizados con eso. Hace 100 años y más, pues los padres tenían siempre que dar el visto bueno para cuando se celebraba algún matrimonio, pero siempre era que la joven y el joven pues se enamoraban primero. Así que, y por supuesto requería el consentimiento de los adultos. En el caso de las culturas del Medio Oriente, y específicamente en este caso la hebrea, para que nos interesa tratar en este momento por el caso, los judíos aún actualmente, ellos hacen uso del servicio de citas a través de internet para impulsar los matrimonios entre judíos. Es una red en línea dedicada a emparejar a solteros judíos. Y desde la antigüedad, los matrimonios han sido concertados. Es importante saber esto porque muchas cosas de las Sagradas Escrituras, como el caso del versículo que acabo de leer, que es el final de una parábola que Jesús contó de las 10 vírgenes, necesitamos tener un marco referencial de cómo era el proceso de matrimonio allá, porque no es
no es, en el Oriente no es igual como las costumbres de nosotros aquí en el Occidente, que en el momento en que la persona se casa, bueno, se van a vivir juntos. En cambio, el matrimonio allá, en primer lugar, el muchacho que estaba interesado en una muchacha, pues tomaba su poco de dinero, se conducía hacia la casa de la jovencita por la que estaba interesada y platicaba con el padre, ¿verdad? Así que así empezaba todo y conversaban acerca de la dote. Generalmente llevaban una bolsa de piel, de cuero, y también por ahí llevaban un sutarro también de vino. Así de que mientras el joven conversaba con el padre de la muchacha que pretendía y por la que iba, ¿cómo se llama? Se tomaban pues una copita. Y luego la muchacha salía y daba el visto bueno, si le parecía. Pero llegaban a un acuerdo siempre. Entonces, una cosa interesante es que los matrimonios allá generalmente se celebraban los miércoles de tarde, en el caso que fuera una señorita, una virgen. Y si era una viuda, porque también era costumbre que también una viuda podía casarse, entonces se celebraban los jueves en la tarde. Y generalmente también los matrimonios se dan de la tarde hacia la noche y duran no un día o unas horas como dura aquí en las culturas de nosotros. Allá duran 7 días, ¿verdad? Así de que si notamos, podemos ver de que hay varias diferencias. Y también otra cosa importante de notar es de que en los matrimonios allá del Oriente y específicamente hebreos, en la última hora de la tarde los invitados se entretenían en la casa de la novia. Pero antes de realizar la aparición del novio, desde el momento en que quedaban concertados el trato, que se aceptaba la dote, desde ese momento corrían 12 meses. 12 meses. Después de esos 12 meses se celebraba la boda. Pero durante esos 12 meses, el novio tenía que ir a preparar la casa para la novia, para el momento ya cuando se hiciera la unión formalmente, se celebrara la boda, se hiciera la fiesta. Pero desde el momento en que se daba la dote, que se iba y se mostraba al padre, ¿cómo se llama? A lo que iba, desde ese momento ya quedaban desposados. ¿Recuerdas cuando José se quiere escapar de María porque sabe que está embarazada y él, para no difamarla, se va y el ángel se le aparece a José y le dice: no tengas temor de tomar a María como tu esposa, porque lo que hay en su vientre es obra del Espíritu Santo? Ellos estaban desposados, es decir, desde el momento en que hacían el contrato, desde el momento en que se daba la dote y se llegaba a la casa del padre de la novia, de la que iba a ser novia y que aceptaba el ofrecimiento de matrimonio, desde ese momento ya estaban casados. Lo único que no vivían juntos. Cada uno vivía en su casa. En el caso de la novia, quedaba en la casa de su padre, preparándose, arreglándose para el día de la boda, que tenía que esperar 12 meses más o menos. Y en el caso del hombre, se iba a preparar lugar, a preparar la casa. Algunas veces podría ser una habitación ahí donde sus padres. Así que después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repetidamente anunciada por mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Iba acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de candelas. Era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. Y la comitiva de la boda se desplazaba entonces de nuevo en medio de muchas luminarias. Esto es importante porque en la parábola de las 10 vírgenes dice que 5
de ellas tenían lámparas y tenían aceite, y las otras eran imprudentes, porque solamente tenían lámparas y el poquito de aceite en ellas. Realmente, cuando nosotros vemos en el original la palabra utilizada para lámparas, no es como la idea que nosotros tenemos aquí en el occidente de lámparas, sino que eran como unos palos que al final tenían un poco de trapos viejos o de cualquier otro material que pudiera ser inflamable. Entonces, estas 5 vírgenes que eran prudentes llevaban un container, un bote de aceite. Y fíjate cómo son las cosas. Llevaban allí y eran prevenidas. Ir a una boda cargando otra cosa, aparte del palo ese que al final tenía trapos viejos o lo que sea, para estarle echando, mojando de aceite, no era una cosa tan sencilla. Veamos lo que nos dice el relato. Popularmente se le da el nombre de casamentero a quien hace de enlace entre dos partes, originando y fortaleciendo contactos que conduzcan a una pareja a unir sus vidas en matrimonio. En ciertas culturas es una profesión y una función que se ejerce a solicitud de parte. Algunos más osados ofrecen sus servicios que, por supuesto, requieren del consentimiento de los involucrados. El casamentero, también llamado celestino, no se resiste, vive presentando amigos. La sociedad en los días de Pablo no consideraba las preferencias personales como base de un pacto matrimonial. Por lo tanto, el casamentero tenía que analizar el árbol genealógico, así como la posición social y financiera de los novios en perspectiva. Pablo dice a la iglesia de Corinto que estaba preocupado por ella. Él la veía como novia de Cristo en perspectiva. Quería llevarla y presentarla a Cristo como pura y casta, una virgen comprometida para un solo esposo en amor y en fidelidad. Así, Pablo utiliza varias figuras para referirse a la iglesia. En ese caso, como también cuando escribió a los de Efeso, el matrimonio representa la unión entre Cristo y la iglesia por medio de una boda y de una fiesta. Es el sacrificio de Cristo el que crea una comunidad de santos. Dice Agustín de Hipona, el orgullo transformó a los ángeles en demonios, en tanto que la humildad, al aceptar los méritos de Cristo, transforma a los pecadores en santos. Dice acá en la parábola de las 10 vírgenes que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Es interesante, como decía hace algún momento, la costumbre como es allá en el oriente. Y es importante para poder comprender mejor la parábola. Si el maestro presenta diciendo que 5 de las vírgenes eran necias y 5 sensatas, anuncia ya con ello que esta vez tampoco se trata de una clásica historia de buenos y malos, sino de un relato singular de previsores y desprevenidos. Las otras 5 vírgenes, además de sus lámparas, tomaron alcuzas. Las alcuzas eran unos containers donde se depositaba el aceite. Sin duda, llevar a la fiesta un recipiente con aceite no resultaba muy elegante ni muy cómodo, pero ellas, que eran muy previsoras, sabían lo que hacían. En la alcuza estaba la garantía de su entrada. ¿En dónde? En la fiesta, por muchos contratiempos que hubiera. Si la primera anomalía de esta historia es el retraso del novio, más largo de lo habitual, la segunda gran anomalía es que 5 de las invitadas previeron ese retraso. Esta es una invitación para nosotros, mi amado. Jesús no retrasa su promesa, como algunos la creemos por tardar. La gran demora da a entender que a este novio le cuesta más lo normal conseguir que su novia se prepare para la boda.
¿Recuerdas cuando te mencioné que desde el momento en que se daba la dote y se establecía el contrato, porque era así, desde ese momento quedaban desposados, aunque pasaran 12 meses. Entonces, la mujer, la muchacha, la virgen, se quedaba alistándose para recibir a su esposo al pasar esos 12 meses. Y el novio se iba a preparar lugar, así como Jesús nos dijo a nosotros: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La reacción parece a primera vista poco solidaria. Cuando las 5 vírgenes escuchan que el novio viene, el esposo viene a la medianoche, ven que ya no tienen aceite. Las 10 vírgenes tenían sus teas ahí, sus antorchas, pero 5 de ellas tenían aceite. Sin embargo, hay cosas que no podemos prestar, querido. Estas 5 vírgenes llevaban justo la reserva de aceite que les permitiría mantener sus teas encendidas hasta entrar en la fiesta. Por duro que parezca, las reservas espirituales en caso de crisis apenas dan para uno mismo. Muchas de nuestras decisiones y compromisos son estrictamente personales. Nadie puede transferir a otro un poco de su confianza en Dios. La salvación, la esperanza, la fe son comunicables, pero no son transferibles. Se necesita adquirirlas personalmente. En nuestra relación con Dios no caben intermediarios. Es el Espíritu Santo quien administra los dones, no nosotros. Necesitamos cada uno, mi amado oyente, mi hermano en la fe, su poder luminoso para llenar de luz nuestras vidas. Cuando llegue la crisis que ponga al descubierto nuestras prioridades, no podremos responder por otros, ni por otras, por mucho que quisiéramos. Aquí las 5 vírgenes querían aceite, y estaban las otras 5 vírgenes que también tenían aceite. Y nota bien, querido, ellas podrían haber compartido, pero sucede que en este caso no se puede compartir, es personalísimo. A pesar de que a nuestro lado veamos con dolor lámparas vacías y muchas personas desesperados, a la larga o somos luz o formamos parte de las tinieblas. Las vírgenes imprudentes corren afligidas de un lado para otro buscando aceite, pero ¿cómo lo van a encontrar a medianoche? Las tiendas están cerradas, todos duermen o están en la fiesta. Solo los perros callejeros ladran tras de las vírgenes. Mientras tanto llega el novio. Las 5 vírgenes prudentes que estaban esperándolo según lo convenido se incorporan a su puesto en el cortejo y entran con los demás invitados en la sala del banquete. Cuando mucho más tarde llegan las otras, desesperadas por no haber encontrado aceite, la puerta está cerrada. Qué triste, querido, teniendo nosotros oportunidad y no hacemos las previsiones necesarias espiritualmente. A voz en grito ruegan: Señor, Señor, ábrenos. Del interior llega con el resplandor de la fiesta un rumor de música y una voz pesarosa de alguien que dice desde el otro lado de la puerta: lo siento, pero no los conozco. Y era verdad. Esas vírgenes, esas jovencitas, nunca llegaron a relacionarse con la persona que decían esperar. Decían que tenían un esposo que venía por ellas, pero nunca se relacionaron con él, ni fueron capaces de honrarle en el tiempo debido. En un momento de euforia, pretendieron formar parte de los portadores de luz, pero en realidad pertenecían a las tinieblas y allí quedaron. Qué triste, querido. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos dar el lujo de estar fingiendo. En el nombre del Señor, debemos de reanimarnos. La parábola se termina repitiendo: velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor advierte que va a tardar en volver y que corremos el riesgo de que venga cuando no estemos listos. No existen vigilantes perfectos. Existen quienes desean más que otros estar con sus seres queridos. La espera suele ser un buen test, un buen examen. Los momentos de entusiasmo, las bendiciones recibidas son fáciles de acoger. Pero cuando pasan las emociones, cuando perdemos de vista a quién esperamos, la demora se instala y aparece la fatiga muchas veces. Prudentes y necios, vírgenes o no, en un momento de nuestra vida la espera nos cansa a todos y caemos dormidos. Si hay algo que requiere esfuerzo sostenido es la perseverancia, mi hermano. Tenemos que perseverar porque el Señor no tarda en regresar. Nadie, ni siquiera Jesús, es capaz de esperar eternamente. La puerta de la gracia se cerrará un día para los que no tenían suficiente empeño en entrar. Todas las personas invitadas, que como estas jóvenes, como tú y como yo, mi amado que me escuchas, no se tomen en serio su preparación, corren el riesgo de quedarse finalmente en la calle, compuestas y sin novio. En la vida espiritual, mi amado oyente, mi hermano en la fe, como en todo, también existe el demasiado tarde. Hoy es el tiempo de aceptación. Abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Esta penúltima parábola de Jesús expresa su gran deseo de reunirse a pesar de todas las pruebas con los suyos y para siempre. En esta parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos dice que la espera se prepara y que cuando uno quiere realmente estar con otro, nada ni nadie, ni siquiera el propio sueño o nuestras propias caídas, por encima de lo que sea, bastan para apartarlo del objetivo final. Por encima de las adversidades y hasta de los adormitamientos o cabezazos momentáneos, está el deseo de llegar. No hay traspié capaz de impedirnos por sí solo la entrada. Nuestra plaza está asegurada en la fiesta, si de veras lo queremos. Es más difícil perderse, mi amado oyente, que salvarse. Todos esperamos el futuro. Unos lo preparan, otros dicen, ya me arreglaré. Las vírgenes necias representan a quienes no se toman en serio su propia supervivencia en el futuro eterno. Para las prudentes se trata de prevenir lo imprevisible. Casi diría de obtener un seguro de vida que permita a la vez dormir en paz y despertar a tiempo. O dicho de otro modo, de adquirir una fe capaz de esperar a prueba de todo retraso. Esa es la fe, querido, que necesitamos estar experimentando cada día. El regreso del Hijo del Hombre puede resultar a la vez inminente y lejano. Cuando después de haberse hecho esperar llegar por fin en medio de la noche, su venida seguirá siendo repentina y sorprendente, pues siempre llegará antes de lo que algunos quisieran. Lo importante para nosotros, mi amado que me escuchas, es tener tantas ganas de estar con Jesús que aunque nos adormezcamos, el grito que viene baste para despertarnos. Recibir a alguien como es debido no se improvisa a última hora, mi amado oyente, mi hermano en la fe. La salvación se prepara. La recomendación del maestro es velad. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Se acerca la hora de la venida del Señor. Vivimos hace tiempo su retraso. No es fácil compaginar esta demora del novio con unas profecías que parecen ya casi todas cumplidas. Los preparativos finales deben de estar terminando. El precio de la boda hace tiempo que fue pagado. Es hora de discernir en medio de nuestra somnolencia a veces lo que es falta de aceite y lo que es descuido.
Nuestra oración constante podría ser: Señor, yo quiero estar contigo, en serio. Renovemos entonces cada día las reservas de aceite espiritual para que podamos estar preparados siempre para la venida, aunque cabeciemos muchas veces. En la espera, todos corremos el riesgo de dormirnos, pero nada podrá separarnos del esposo que llega. Como decía la Sulamita, yo dormía, pero mi corazón velaba. La vida cristiana es finalmente el amor por alguien que viene. Jesús no dejó deliberadamente a la espera ese encuentro, porque sabía que la gran prueba del amor es el tiempo. La noche avanza, el novio ya no puede tardar. ¿Cómo entonces andamos nosotros de aceite, mi amado hermano en la fe? Fortalezcámonos en el Señor. Recordemos, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea, tome del agua de la vida gratuitamente. Tú puedes tomarlo también, mi amado oyente que me escuchas, y tú, mi hermano en la fe. Permanezcamos siempre firmes, fieles, y que aunque a veces estemos soñolientos y cabecemos, recuperémonos en el nombre del Señor. Tengamos aceite suficiente para que cuando nuestro esposo aparezca en las nubes del cielo, nosotros podamos estar con el Espíritu Santo, la dinamita del poder del Espíritu Santo, fortaleciéndonos, listos para recibirle con alegría y con gran gozo. La paz de Dios quede contigo. Si Él lo permite, aquí estaremos mañana. Amén.